los azúcares son moléculas eh, que tienen una importancia mayor dentro de los seres vivos, ¿ya? Bueno, en realidad uno no puede decir, no podría decir que dentro de los seres vivos un tipo de macromoléculas tiene más importancia que otra, porque todas tienen su importancia, todas cumplen roles sin las cuales los seres vivos no pueden funcionar, ¿ya? Los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas. Eh, Vamos a rescatar, sí, diferentes cosas, ¿ya? Y en ese sentido, vamos a indicar de que los azúcares son moléculas que tienen una importancia notable porque es a partir de los azúcares que se fabrican todos los demás otros tipos de macromoléculas, ¿ya? Eso es eh, bastante interesante de indicar cuando uno observa eh, por ejemplo, los diferentes tipos de organismos que producen su propio alimento. Y vamos a encontrar que tanto los autótrofos como los quimiótrofos empiezan fabricando azúcares desde materia inorgánica, desde moléculas inorgánicas, y luego ya de los azúcares pueden fabricar el resto de moléculas, ¿ya? Entonces tienen una importancia mayor. La, los azúcares no suelen ser abundantes dentro de los seres vivos, ¿ya? Eh, Esperen un poquito. Eh, los azúcares, como les estaba indicando, vienen a ser moléculas de alta importancia, pero no son tan abundantes en los seres vivos. Si nosotros revisamos la composición de una célula, vamos a encontrar de que, por ejemplo, de proteínas, suelen haber 15 a 20% de proteínas en la célula, ¿ya? Lo que más allá es agua, obviamente. Luego tenemos lípidos, que son 3 a 5% de lípidos, ¿ya? Después de ácidos nucleicos, también es un contenido variable, pero cerca del 2%. Y de azúcares suelen haber entre 1 a 2%. Porcentualmente es el tipo de macromolécula que es menos abundante, ¿ya? Eh, Tiene que ver con que no se pueden almacenar grandes cantidades, que genera osmolaridad, entre otras cosas. Entonces, normalmente vamos a encontrar de que los azúcares son una fuente energética de energía rápida, energía bastante interesante, pero que no son muy abundantes, ¿ya? Si ustedes se fijan en la naturaleza, eh, son pocos las cosas con las cuales nos podemos alimentar que tengan un alto contenido de azúcares, ¿ya? Las frutas pueden ser una de ellas. Eh, las frutas que han sido transformadas a lo largo de varios milenios de domesticación, ¿ya? Porque las frutas silvestres en general tampoco tienen tanto azúcar, ¿ya? Entonces, así vamos a encontrar de que en general no hay grandes contenidos de azúcares en ningún tipo de alimento que uno consume de manera natural, ¿ya? Eh, la imagen que está ahí mostrada se llama el descubrimiento de la miel, ¿ya? Eh, y a diferencia de lo que vivimos en la actualidad, ¿ya? En la actualidad, muchos de los alimentos que nosotros consumimos, que son alimentos gran parte procesados o semiprocesados, contienen suplementos de azúcares, ¿ya? De modo de que en una dieta eh, típica en la actualidad, el contenido de azúcares es bastante alto, ¿ya? Es bastante alto. Eh, Esto es derivado de la revolución industrial, ¿ya? Las mejoras en los cultivos, etcétera. Y allí es donde se aumentó la cantidad de azúcares en la dieta, también con una serie de problemáticas asociadas que se han generado, ¿ya? Pero si piensan desde 150 años hacia atrás, ¿ya? Eh, lo, encontrar fuentes ricas de alimento no era algo frecuente, ¿ya?
De hecho, hay registros históricos, ¿ya? Notas, anécdotas, que se han quedado registradas en escritos, en cuentos, en historias, que para, por ejemplo, un pueblito de la Edad Media, encontrarse un panal de miel, ¿ya? Era toda una fiesta. Bueno, estaba hablando de un panal de miel grande, ¿no? Si uno deja las abejas tranquilas, pueden formar panales de más de 2 metros. Entonces, una enorme cantidad de miel se puede almacenar ahí. Entonces, encontrarse esa fuente de azúcares tan abundante era motivo de fiesta y ha sido plasmada, por ejemplo, en pinturas como esta, ¿ya? Y representan cómo podían conseguir cada tanto, cada 1 o 2 veces al año, una fuente rica de nutrientes de este tipo de azúcares, ¿ok? Eh, pero en general, en el resto de, bueno, ahí en la pintura pueden verse que se ha hecho algo fantástico algunas partes, ¿ya? Con faunos y otros tipos de seres, pero representa lo mismo, es un motivo de alegría dentro de los pobladores de ese entonces. Eh, los azúcares son moléculas que, que tienen o reciben diferentes nombres, ¿ya? El, el término químico más correcto sería carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. También se dice hidratos de carbono, pero se está dejando de utilizar, ¿ya? Para priorizar el término carbohidrato, ¿ya? Que es el nombre que reciben debido a la fórmula general que presentan, en donde por cada carbono presente en la estructura, vamos a encontrar moléculas, igual cantidad de moléculas de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un azúcar tiene 4 carbonos, tendrá también 4 moléculas de agua, ¿ya? No como moléculas de agua, pero con hidrógenos y oxígenos la misma proporción, ¿ok? Si tiene 6, serán 6, etcétera. Entonces, por eso el nombre de hidrato de carbono o carbohidrato, ¿ya? Otros nombres que también deben reconocer como carbohidratos son el término de glúcidos, ¿ya? Eh, Glúcido viene de una palabra griega que significa glikis, que significa, o glicos, que significa dulce, ¿ya? Sacárido también es un término referido al azúcar, a la glucosa, ¿ya? Eh, Azúcar es el término tal vez más común que uno puede utilizar, ¿ya? Los almidones también son carbohidratos, aunque ya la mayoría de almidones no tienen un sabor dulce que es típico o característico de la mayor parte de otros azúcares. Pero todas estas moléculas comparten características estructurales, ¿ya? Características estructurales en su composición que los agrupan dentro de, de los elementos denominados como carbohidratos, ¿ya? Los, los carbohidratos en rigor se pueden denominar como polihidroxialdehídos, ¿ya? O polihidroxicetonas, porque tienen en su composición varios grupos hidroxilo. Si recuerdan los grupos funcionales, ¿ya? El grupo hidroxi es el grupo hidroxilo, es el grupo OH, ¿ya? Y el grupo CO se llama grupo carbonilo, ¿ya? Pero el grupo carbonilo tiene dos formas. Si está en el extremo y forma el COH, se llama aldehído, y si está en medio de la cadena entre carbonos y forma el CO, se llamará cetona, ¿ya? Pero son el mismo grupo, doble enlace carbono-oxígeno con hay dos uniones, ¿ven? Solo que dependiendo de la posición, el grupo carbonilo toma dos formas, o aldehído o cetona. Entonces, los azúcares en términos generales vamos a encontrar que son moléculas de 3 carbonos a más, ¿ya? No existen azúcares de 2 carbonos, de 3 a más, de 3 hacia arriba, ¿ok? De 3 hacia arriba van a ser eh, cadenas de carbono, ¿ya? Pueden ver ahí lineales, cadenas de carbono lineales,
en donde uno de los carbonos tiene un grupo carbonilo. Si está en la posición 1, el primer carbono será tipo aldehído. Si está en la posición 2, será cetona. ¿Ya? Y el resto de los carbonos tienen OH. ¿Ya? Aquí tenemos azúcares de 3 carbonos, pero pueden ser de 5, de 6. Todos los demás tendrán OH. ¿Ya? Si ustedes cuentan acá los hidrógenos, etcétera, van a encontrar que responden todos a esta fórmula. El mismo número de carbonos, el mismo número de agua. ¿Ven? Por ejemplo, este carbono de acá está unido con un agua. ¿Ven? Hidrógeno al lado, OH al otro. Este carbono, hidrógeno al lado, OH al otro. El carbono de arriba, el hidrógeno que está hacia arriba, dos hidrógenos y un oxígeno. Si contamos, hay 3 carbonos y 3 moléculas de agua. ¿Ya? Si fuesen de 4, serían 4, 4 y así. Entonces, todos los azúcares tienen esas características. Ahora, hay que hacer una consideración, sí. ¿Ya? Hay algunos azúcares que son azúcares modificados o también llamados azúcares derivados, en donde se les pueden agregar otros tipos de grupos funcionales. Se les puede agregar grupos ácidos, se les puede agregar grupos aminos, ¿ya? Se les puede agregar azufre, fósforo, etc. Entonces, se pueden modificar, pero los azúcares básicos tienen esa fórmula general de igual número de carbonos que de moléculas de agua, ¿ya? Los azúcares modificados son interesantes, vamos a verlos más adelante, algunos de ellos, y sirven para poder generar después otros tipos de moléculas variadas. Los azúcares, en términos generales, vamos a encontrar que se clasifican de acuerdo a si son azúcares individuales o si pueden formar cadenas, ¿ya? Algunos azúcares que son azúcares normalmente de 5, 6 o más carbonos, pueden formar estructuras cerradas o llamadas cicladas, ¿ya? Azúcares cerrados. Y esas son las formas típicas que uno representa a los azúcares. Por ejemplo, este cuesta acá, ¿ya? Si ustedes han visto algún libro, seguramente han encontrado estas estructuras como hexágonos o pentágonos, algunas. Estas son las formas de los azúcares cerradas o cicladas, ¿ya? Los azúcares que son capaces de cerrarse o de ciclarse pueden formar cadenas, ¿ya? O pueden formar estructuras de más de una unidad, ¿ok? Entonces, muchos azúcares, por ejemplo, estos azúcares de acá, no pueden formar cadenas, ¿ya? Porque son azúcares que están estirados. Para poder cerrarse, se necesita que por lo menos el azúcar tenga 5 o 6 carbonos para que pueda la cadena doblarse. Los azúcares que se cierran pueden formar repeticiones, ¿ya? O unidades de asociación. Entonces, muchos azúcares, gran parte de los azúcares, se mantienen como monosacáridos, ¿ya? Se mantienen como monosacáridos. Algunos otros azúcares que se cierran, que forman estructuras cerradas, pueden juntarse de 2 o de más, ¿ya? Y ahí surgen los nombres disacárido, oligosacárido o polisacárido, ¿ok? La, la clasificación exacta, oligosacárido, polisacárido, no es algo que esté estricto y en algunos libros van a encontrar algunas consideraciones y en otros otras, ¿ya? En muchos libros se considera que los oligosacáridos son unidades relativamente cortas de entre 3 a 10 azúcares, ¿ya? En otros libros consideran oligosacáridos de hasta 15 o 18, ¿ya? Y polisacáridos sería arriba de eso. Pero son pequeñas diferencias. Lo que me interesa que ustedes sepan es que si tenemos una cadena de unos cuantos azúcares, será oligosacárido. Si son muchos, los polisacáridos generalmente son decenas, incluso algunos centenas, ¿ya? Dime, Fernanda. Profe, lo que sale entre paréntesis son la cantidad de carbono o la cantidad Sí, de no, no, cadenas. no, no, la cantidad de
la cantidad de azúcares que forman la cadena, ¿ya? Por ejemplo, un monosacárido, espérate, voy a ponerles otra presentación diferente para que vean eso. Vamos a regresar, ¿ya? Espérate. Mira, todos estos son azúcares, ¿ya? Este es un azúcar de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5, de 6 carbonos, ¿ya? Los azúcares que son pequeñitos, ¿ya? No pueden cerrarse, pero los azúcares que son más grandes, ¿ya? Como este que tiene 6, por ejemplo, sí, ya pueden cerrarse, ¿ya? Porque ya les alcanza para poder doblarse y poder formar una interacción acá, ¿ya? Entonces, algunos azúcares pueden formar estructuras cerradas, otros azúcares no, ¿ya? Entonces, eh, todos estos son monosacáridos, ¿ya? Todos estos son monosacáridos. Monosacárido de 3 carbonos, monosacárido de 4, de 5, de 6. Este es monosacárido de 6 en su forma abierta. Estos son monosacáridos de 6 en su forma cerrada, ¿ya? También en la forma de cerrarse puede tener variaciones. Entonces, solo los azúcares que pueden cerrarse pueden formar asociaciones, ¿ya? Asociaciones de A2 o de más, ¿ok? Entonces, eh, estos, esto vendría a ser un disacárido, ¿ya? Y esto vendría a ser un oligosacárido, por ejemplo, ¿ya? Que pueden ser estructuras lineales o ramificadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, no confundan el número de carbonos con el número de monómeros, ¿ya? El, el, los monosacáridos pueden ser de un número variado de carbonos, de 3 a más, ¿ya? Hay azúcares de 3, de 4, de 5, de 7, de 12, etcétera. Los más comunes son entre 3 y 6. Esos son los azúcares más frecuentes, pero eso no implica de que no haya otros azúcares de mayor tamaño, de mayor número de carbonos, ¿ya? Y otra cosa diferente es cuando forman asociaciones, ¿ok? Eh, ya, entonces, los azúcares, eh, como les decía, pueden ser estructuras eh, que contienen estos grupos, ¿verdad? Son cadenas de carbono con OHs, con carbonilo, y tienen número variable en tamaño y número variable en composición. Una de las cosas que es importante recordar siempre es que los azúcares son las primeras moléculas que se fabrican desde lo inorgánico, ¿ya? Piensen ustedes de que los seres vivos necesitamos moléculas orgánicas, ¿ya? Los humanos, por ejemplo, necesitamos consumir azúcares, proteínas, lípidos, etcétera. Pero los autótrofos, como las plantas, por ejemplo, o algunas bacterias que hacen fotosíntesis, eh, ellos toman moléculas inorgánicas, CO2 y agua. ¿Ya? Son moléculas inorgánicas. Y esas las van a combinar y a partir del CO2 y agua, una planta fabrica todo lo que necesita. Bueno, en la planta, en un se necesita además de CO2 y agua, se necesita amonio, ¿ya? Nitrógeno, para poder hacer moléculas nitrogenadas. Pero lo hace desde lo inorgánico, ¿ya? Entonces, una planta fabrica sus lípidos, fabrica sus proteínas, fabrica todo lo que tiene desde lo inorgánico. Pero, por ejemplo, una planta no fabrica un ácido graso desde CO2 y agua. No fabrica un aminoácido desde CO2 y agua. Lo que hace una planta o una bacteria o cualquier organismo que haga fotosíntesis o quimiosíntesis también, algunas bacterias que lo hacen, fabrica desde CO2 y agua azúcares. ¿Ya? Fabrica azúcares. Y después toma los azúcares y con esos azúcares va a generar
el resto de moléculas. Desde los azúcares fabrica grasas, a los azúcares les puede agregar nitrógeno y fabricar aminoácidos, con los aminoácidos proteínas, con los aminoácidos puede fabricar bases nitrogenadas y todas las demás moléculas que necesita, ¿ya? Hay bacterias, por ejemplo, que una las puede cultivar en laboratorio y lo único que necesita darles es glucosa y una fuente de nitrógeno. Y con eso fabrican todo lo que necesitan. Sus membranas, sus ácidos nucleicos, todo lo que se les ocurra lo hacen desde los azúcares. Por eso es que los azúcares tienen una importancia mayor. Metabólicamente hablando, los azúcares están en el centro de las rutas metabólicas, porque de los azúcares se pueden derivar a casi todo lo demás. ¿Ya? Eh, de estos azúcares, ¿ya? De estos azúcares, tenemos que indicar que la glucosa es uno de los más importantes, ¿ya? Hemos dicho, les he mencionado que hay azúcares de 3 carbonos, como los que les mostraba acá. Estos dos son los azúcares más pequeños que existen. Por cierto, los azúcares normalmente se nombran usando el sufijo osa, ¿ya? Glucosa, sacarosa, fructosa, eso significa que es azúcar, excepto los dos más pequeños, ¿ya? Los dos azúcares más pequeños que existen son estos que están acá. Uno se llama gliceraldehído, ¿ya? Es una aldotriosa, y la otra es dihidroxiacetona, que es una cetotriosa, ¿ya? Pero los nombres más comunes con los cuales se los llama a estos es gliceraldehído y hidroxiacetona. No se les ha puesto un nombre, por ejemplo, gliceraldeosa o cosas así, porque ya se conocen hace mucho tiempo atrás los nombres. Y en química se suele respetar la nomenclatura la más antigua, ¿ya? Entonces se ha considerado, se ha dejado así. Pero todos los demás azúcares suelen tener nombres terminados en osa, ¿ya? Ribosa, fructosa, sacarosa, etcétera, ¿ok? Entonces, de todos los azúcares, el más famoso probablemente es la glucosa. Y no es famoso por las puras, porque la glucosa es una molécula que tiene un rol vital en el metabolismo. Cuando vayamos armando las diferentes rutas metabólicas, vamos a encontrar que, que ocupa un lugar bastante especial del cual pueden derivarse montones de otras rutas diferentes, ¿ya? La glucosa se utiliza para la síntesis de otras cosas, se utiliza para energía, etcétera. Por ende, la glucosa tiene una importancia mayor en la dieta, pero el hecho de que tenga una importancia mayor no significa de que cuantitativamente debiera ser lo más importante de una dieta, ¿ya? Hay diferentes estudios que han analizado cuánto de azúcar, cuánto de carbohidratos debiera una persona consumir en su dieta, ¿ya? Y la verdad es que se ha encontrado que no debiera ser más allá de un 20%. Es decir, de todo lo que comemos en el día, no más del 20% deberían ser azúcares, ¿ya? Pero bueno, estamos en una época en la cual existen dietas de todos los tipos y en internet siempre salen montones de dietas de una forma y otra. Hay dietas en las cuales se comprende no consumir nada de azúcar, ¿ya? Y eso tampoco es algo que sea positivo, ¿ya? Las mejores dietas son las que son balanceadas, que tienen que ver con cantidades. Eh, no consumir azúcares también puede generar ciertas problemáticas. Vamos a ir viéndolo en el transcurso del curso, ¿ya? Pero consumir mucho azúcar también, ¿ya? Estos diversos estudios de los que yo les hablaba implican de que en una dieta estándar o promedio, así para personas del occidente, ¿ya? Se ha encontrado que la forma de alimentarse de las personas del Oriente, del Asia y las personas de América, Europa, es diferente porcentualmente, tiene varias diferencias, ¿ya? Y para una dieta occidental, por ejemplo, una dieta americana, Sudamérica, etcétera, eh, hay personas que pueden llegar a consumir más de un 60% de carbohidratos en el día a día,
¿ya? Y eso es mucho, ¿ya? Y eso es mucho. Eh, Uno debiera de consumir mayor cantidad de proteínas y de grasas que de azúcares, ¿ok? Porcentualmente en la dieta. Pero la verdad es que como muchos de los alimentos que consumimos están procesados o semiprocesados, tienen aditamentos, coadyuvantes y un montón de cosas más, muchos de esos son carbohidratos, ¿ok? Entonces, por eso es que, por eso es que las dietas del lado del occidente tienen una mayor cantidad de azúcares. Y eso se ha visto reflejado también en el hecho de que una de las enfermedades o un grupo de enfermedades más comunes en el mundo en la actualidad son la obesidad asociada a diabetes, hipertensión, que se relacionan en gran medida, hay una correlación muy alta con una dieta desproporcionada de carbohidratos, ¿ya? Entonces, eh, como todo ser vivo, tenemos uno de los principios básicos que nos rige, que es la homeostasis, ¿ya? Recuerden que la homeostasis es el equilibrio que presentan los seres vivos en todos los aspectos, equilibrio térmico, el equilibrio de pH, de oxígeno, de todo lo que quieran, ¿ya? El equilibrio en la alimentación también es uno importante y tal vez es uno de los que más se descuida en el mundo, ¿ya? A pesar de que los humanos tenemos eh, eh, prácticamente a disposición diferentes tipos de alimentos, la forma de consumirlos no es la más correcta, ¿ya? Hay muchos estudios evolutivos también que explican una propensión mayor al consumo de azúcares de los humanos, porque es un elemento poco frecuente, entonces cuando se encuentra hay una tendencia a consumirlo más. En la actualidad ya no sirve así porque ya no vivimos en la naturaleza, ¿ya? Pero son cosas que han ido quedando, ¿ya? Entonces, eh, los azúcares son importantes en la dieta, son básicos para la energía rápida, son básicos para la generación de nuevas moléculas, pero también, así como hay un mínimo de consumo que debiera darse, también hay un máximo que no debiera pasarse, ¿ok? Se asocia, y vamos a ir viéndolo más adelante, diversos tipos de alteraciones que tienen que ver con una inadecuada eh, proporción de azúcares en la dieta, ¿ya? Síndrome metabólico, etcétera. Una de las cosas básicas que tienen que saber es que de todos los diferentes azúcares, tal vez me salté un poco acá, hemos hablado de monosacáridos, ¿ya? Disacáridos, podríamos hacer un paseíto corto. No, esperen un poquito. Ya. Eh, Atendiendo al número de monómeros, hemos visto de que los azúcares pueden ser monosacáridos, ¿ya? Y ahí tenemos en monosacáridos, tenemos una cantidad grande de azúcares, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos azúcares de 3 carbonos, de 4, de 5, de 6, ¿ya? Gliceraldehído, eritrosa, ribosa, silosa, glucosa, galactosa. Aquí hay ejemplos de monosacáridos, ¿ven? Aquí hay otros monosacáridos, dihidroxacetona, fructosa, ribulosa, etcétera, ¿ya? Eh, Cuando los azúcares, los monosacáridos más comunes que nosotros encontramos en general, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ya? Pero, normalmente pocos alimentos contienen azúcares como monosacáridos, ¿ya? Si ustedes comen una fruta, en esa fruta no hay monosacáridos o hay muy pocos, ¿ya? Si se comen una papa que tiene carbohidratos, tiene polisacáridos, no monosacáridos, ¿ya? Y así. Entonces, en general, los monosacáridos van a ser las moléculas que son útiles para nosotros, ¿ya? Como monosacáridos.
pero en realidad, salvo algunos jugos preparados o algunos productos industriales, eh, tienen azúcares de este tipo, ¿ya? Como monosacáridos, pero lo normal es que nosotros encontremos eh, a los azúcares en los alimentos en forma de disacáridos, ¿ya? En forma de disacáridos, y allí los más comunes vienen a ser la sacarosa, que es la de las frutas, la lactosa, que es la de la leche, y la maltosa, que es de varios tipos de cereales y otros vegetales, ¿ya? Disacáridos. Esas son formas comunes. También, por ejemplo, podemos encontrar algunos oligosacáridos, ¿ya? En la miel, por ejemplo, hay este oligosacárido, uno de los tantos que hay, ¿ya? Oligosacáridos también vienen en glicoproteínas y glicolípidos de las membranas. Si comemos un pedazo de carne, hay células, y en las células hay proteínas de la membrana, y en esas proteínas hay oligosacáridos, ¿ya? No son muchos, pero hay, o glicolípidos, o si comemos una palta o cualquier cosa que tiene células, tiene oligosacáridos. Y otra forma en la cual también abundan los carbohidratos son en los polisacáridos de reserva, ¿ya? Eh, Generalmente los más comunes son los almidones, ¿ya? Almidones que hay por ejemplo, en el arroz, en la papa, en el pan, etcétera, etcétera. Entonces, esos son diferentes tipos de moléculas, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, en la dieta, en la dieta, nosotros consumimos carbohidratos, pero normalmente los carbohidratos los vamos a consumir no en forma de monosacáridos, ¿ya? Si ustedes se comen una fruta, ahí están consumiendo principalmente disacáridos. Si una papa, almidón, un polisacárido, y así, ¿ya? Ahora, una cosa clave que hay que entender es que ni los disacáridos, ni los oligosacáridos, ni los polisacáridos nos sirven a nosotros directamente. Eso es una cosa que tienen que tener claro, ¿ya? La lactosa no nos sirve, la sacarosa no nos sirve, el almidón no nos sirve, ¿ok? Así como tal, así como los consumimos, no nos sirven, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? A nosotros nos sirven como monosacáridos, ¿ya? Como monosacáridos. Por lo tanto, una de las primeras cosas que se realiza en el tracto digestivo es hidrolizar a estos carbohidratos en sus diferentes formas de disacárido, oligosacárido, polisacárido, hasta monosacárido. ¿Ya? Hasta monosacárido. Si tomamos leche o queso o algún derivado que tenga lactosa, la lactosa no nos sirve, pero tenemos una enzima que corta este enlace y separa a los dos azúcares en glucosa y galactosa. Y así como monosacáridos, así ya nos sirven, así sí nos sirven. ¿Ok? O si se comen una fruta o una papa o lo que sea. Esas formas, entonces, una de las primeras cosas que se hace en el tracto digestivo es transformar las moléculas de sus formas de polímeros o sus formas diméricas o las formas asociadas en términos generales hasta monómeros, hasta monosacáridos, ¿ya? Como dentro de las formas de alimentarse de carbohidratos, tal vez la más frecuente, la más común es alimentarse de almidones, ¿ya? Productos que tienen algo de almidón. Eh, la mayor cantidad de enzimas que tenemos son amilasas que degradan almidones. De hecho, empezamos ya en la boca. En las glándulas salivales, además de secretar un montón de otras cosas, secretan amilasa salival. Y en el viaje que hace el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, en ese pequeño viaje ya se rompen, se cortan parte de los almidones, se fragmentan los almidones, ¿ya? El estómago es un órgano que está esencialmente dirigido al procesamiento de proteínas,
¿ya? Por lo tanto, no tiene mucho que ver con degradación de almidones o azúcares, ¿ya? Puede que algo ocurra, pero no es de gran importancia. Una vez que el alimento pasa al intestino, en el intestino sí otra vez se hace, se retoma de manera importante la degradación de carbohidratos, ¿ya? Se continúa con la degradación de los restos del almidón, ¿ya? Que se llaman dextrinas, gracias a secreciones del páncreas. Del páncreas salen, bueno, salen varias enzimas para diferentes cosas, ¿ya? Salen enzimas para proteínas, para lípidos, etcétera, pero también hay enzimas amilasas, ¿ya? Y además en el intestino delgado, vamos a encontrar diversos tipos de enzimas para hidrolizar a los disacáridos, ¿ya? Disacáridos, trisacáridos y otras moléculas pequeñas, de modo de que todas las moléculas más grandes terminen como monosacáridos, ¿ya? Porque como monosacáridos es la única forma en la cual pueden ser pasados del intestino, del lumen del intestino, hacia las células y luego de las células hacia la sangre. Solo como monosacáridos, ¿ya? Solo como azúcares simples, como glucosa, como galactosa, como fructosa u otros azúcares simples, ¿ya? Entonces, el viaje de alimentación de los azúcares, ¿ya? Empieza en la boca. Los disacáridos pasan sin cambios, boca, estómago, hasta el intestino, ¿ya? Recién en el intestino, los disacáridos pueden hidrolizarse hasta elementos sencillos, monosacáridos, para poder ingresar. Los almidones o glicógeno, ¿ya? Que es una forma de reserva en animales, empiezan a degradarse con las amilasas en la salivales, se degradan hasta dextrinas, que son fragmentos de almidón o de glicógeno, continúan su degradación con amilasas pancreáticas y finalmente otras enzimas terminan de degradarlos en el intestino para su absorción, ¿ya? Aquí hay como ejemplo un fragmento. Imagínense que esto que está acá es un fragmento de un almidón, ¿ya? Estos son glucosas, cada una de estas glucosas, ¿ya? Una zona lineal, una ramificación. Estos son un fragmento de almidón. Las amilasas cortan al azar, ¿ya? Cortan al azar. Por ejemplo, una cortó por aquí, pueden ver cortes. Entonces, de esos cortes, vean, este generó una glucosa. Esta glucosa ya puede meterse a las células del intestino. Aquí se generaron dos azúcares en cadena, que serían una maltosa. Esta no puede pasar hacia la célula, ¿ya? Nada que tenga 2, 3 o más carbonos puede pasar, ¿ya? Los fragmentos que tienen de 4 a 9 se llaman dextrinas, ¿ya? Dextrinas de límite. Pero estas, la maltotriosa, las dextrinas, maltosa, tienen que ser cortadas todas hasta glucosa. Y para eso hay diferentes tipos de enzimas. Dextrinasa, maltasa, lactasa, todas porque el producto final en el sistema digestivo tienen que ser monosacáridos. La mayoría, como pueden ver, son glucosas, ¿ya? Glucosas, porque la mayor parte de alimentos vienen de almidón, que tiene glucosas, o glicógeno, que tiene glucosas. La lactosa tiene glucosa, la sacarosa tiene glucosa, y algunos otros azúcares, como la galactosa, fructosa, u otros azúcares menores, ¿ok? Entonces, como monosacáridos, ya recién van a poder meterse hacia el intestino. Estas enzimas, a diferencia de las amilasas, que son secretadas, están en la membrana del enterocito, de la célula del intestino. ¿Ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, un esquema. Esta es una proteína de membrana del enterocito que tiene funciones enzimáticas varias, ¿ya? Sacarasa para hidrolizar sacarosa, isomaltasa para degradar maltosa, etcétera, ¿ya? Entonces hay varias enzimas así. De modo de que
si consumimos, por ejemplo, arroz, tenemos las enzimas para degradar el almidón del arroz. Si consumimos papa, si consumimos una manzana, para la mayor parte de carbohidratos que consumimos, tenemos las enzimas para degradarla, ¿ya? Pero ojo, no todo lo que existe en la naturaleza puede ser asimilado, ¿ya? Puede ser asimilado, ¿ya? Si ustedes saben cocinar, deben saber, por ejemplo, de que para cocinar porotos, o hay que lavarlos muy bien, o hay que dejarlos remojando de la noche anterior y botar el agua, ¿ya? Lo que pasa con los porotos es que, bueno, en general con las legumbres, no solamente los porotos, otras legumbres también se tiene que hacer lo mismo, tienen una capa de aleurona, que es una capa en la semilla, que contiene este oligosacárido, que se llama estaquiosa, ¿ya? La estaquiosa es un oligosacárido que le sirve como mecanismo de defensa a estas plantas, ¿ya? Es un mecanismo contra herbívoros. ¿Por qué razón? Porque prácticamente ningún herbívoro, y ahí, bueno, incluimos los humanos y otros animales omnívoros, no tenemos enzimas para degradar este enlace, ¿ya? No tenemos enzimas para degradar este enlace. Entonces, como si uno consume porotos que no están bien lavados, ¿ya? Bueno, cuando uno los lava, esa capita que contiene estaquiosa se elimina, porque los azúcares recuerden que son solubles, entonces con el lavado se van saliendo, y esa agua se bota, ¿ya? Entonces, cuando no están bien lavados y queda estaquiosa, la estaquiosa no puede ser degradada correctamente en nuestro intestino, ¿ya? No puede ser correctamente degradada. Entonces, si no se puede degradar, no se puede absorber. ¿Y qué es lo que sigue? Pasa del intestino delgado al intestino grueso, ¿ya? Y en el intestino grueso va a llegar, y allí en el intestino grueso hay muchas bacterias. Y esto va a ser una fuente de energía muy buena para las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Van a aprovecharse este azúcar, que nosotros no pudimos degradar, pero ellas sí, y van a fermentar. Y cuando fermentan, producen CO2. Y el CO2 es un gas, genera hinchazón, ¿ya? Eso genera dolor abdominal, genera gases. Además, las bacterias generan osmolitos que hacen de que salga agua de las células, con lo cual genera diarrea, ¿ya? Y por esa razón es que es por este oligosacárido, por este carbohidrato, que que la, que los porotos, las legumbres, generan ese tipo de problemas gastrointestinales, ¿ya? Por eso hay que lavarlos bien, ¿ya? No es el único azúcar que no se puede metabolizar, estamos hablando de humanos, ¿ya? La celulosa tampoco se puede metabolizar, ¿ya? De hecho, los animales que consumen pastos, las vacas, ovejas, etcétera, tampoco tienen enzimas para degradar celulosa, pero en su tracto digestivo tienen arcaeas y otras bacterias de arcaeas que, que sí les facilitan el proceso de degradación de celulosa, ¿ya? En los humanos no hay eso. Ahora, la celulosa igual es buena para la digestión, ¿ya? Porque es lo que se conoce como la fibra que uno consume, porque facilita el movimiento del intestino grueso, ¿ya? Para eso sirve la fibra, pero la fibra no sirve nada desde el punto de vista alimenticio, o sea, nutritivo, porque no podemos degradarla, ¿ya? Eh, Tampoco es que uno va a estar masticando madera, es fibra demasiado gruesa, ¿ya? Pero viene la fibra en vegetales, legumbres, etcétera, y igual eh, tiene otro rol digestivo, no nutritivo, ¿ya? Hay otras cosas más que también son polisacáridos que no se pueden procesar, que no tenemos enzimas para procesarla, ¿ya? La lignina, que es otro componente de las paredes vegetales, ¿ya? O pectinas, gomas, ¿ya? Por eso es que se dice que los chicles, que antes eran de estos, ahora son más artificiales, ¿ya? No se deberían de consumir, ¿ok?
tampoco es que se te van a quedar pegados, como les decían antes a los niños, que los chicles, pero no tenemos enzimas de degradación de las gomas, ¿ya? Entonces, no sirve de nada en ese sentido. Y así, tenemos entonces varios tipos de azúcares que no se pueden procesar, que no se pueden asimilar, que no nos sirven desde el punto de vista alimenticio, ¿ya? Con todos los demás azúcares, almidones, etcétera, van a ser incorporados, van a ser asimilados y van a pasar del intestino hacia la célula y de las células hacia la sangre, ¿ya? Aparte de que hay algunos azúcares que no pueden ser metabolizados, también tenemos que indicar que hay algunas personas que tienen diferencias en la capacidad de procesamiento de azúcares. A ver, conocerán a las personas, de repente, que tienen intolerancia a la lactosa, ¿ya? La verdad es que ser intolerante a la lactosa es, o debiera ser, lo normal, ¿ya? Piensen ustedes. Nosotros somos mamíferos, ¿ya? Somos mamíferos. Consideremos el caso de un mamífero en la naturaleza, ¿ya? No sé, piensen, no sé, un tigre si quieren. Un tigre, una vaca, lo que sea. Cualquier mamífero se alimenta de leche solo durante una pequeña etapa de su desarrollo, ¿ya? Una pequeña etapa desde que nace hasta que empieza a consumir otras cosas y ya queda destetado. En el caso de los humanos, es unos 2 años más o menos, ¿ok? Entonces, piensen una cosa, piensen en un tigre adulto, ¿ya? El tigre adulto, un tigre cuando era cachorro, tenía en su intestino la enzima que degrada la lactosa. Esta enzima que está acá, la lactasa. ¿Ven? Y todo mamífero, en términos generales, cuando nace, produce en su intestino la lactasa. ¿Ok? Porque le va a servir para hidrolizar la lactosa que viene en la leche. Pero cuando ya pasa esa etapa de amamantamiento, no tiene ningún sentido de que ese animal, por ejemplo, un tigre adulto, una vaca adulta o lo que sea, cualquier adulto, no tiene sentido de que siga produciendo una enzima que no va a ser útil. Porque ningún mamífero adulto se alimenta de leche, ¿ya? Entonces, sería un desperdicio energético, porque en su intestino se estaría produciendo una enzima que no va a tener utilidad, ¿ya? Entonces, en términos generales, tenemos que decir que lo normal para un mamífero es que durante una corta etapa de su vida produzca esa enzima y luego ya no la produzca más. Ya no invierta energía fabricando algo que no tiene utilidad, ¿ya? En el caso de los humanos, y esto fue un proceso evolutivo en las sociedades ganaderas, ¿ya? Aprendieron a consumir leche en etapas adultas, ¿ya? Aprendieron porque tenían ganado, entonces aparecieron seres humanos en donde por mutaciones, por algunas mutaciones que aparecieron, la enzima se siguió produciendo en etapas adultas, ¿ya? Y eso fue una utilidad porque es una fuente de alimento, lácteos y derivados de lácteos, ¿ya? Entonces, lo normal, la condición normal es que uno sea intolerante desde cierta edad, ¿ok? Pero en los humanos, alrededor de un 40% de las personas en el mundo tienen tolerancia a la lactosa, ¿ya? Ahora, la intolerancia a la lactosa se puede producir a cualquier edad. De repente, no sé, ustedes tienen 20 años, consumen leche todavía, queso, lo que sea, sin problemas, y de repente, de un día a otro, les hace mal si consumen leche o queso y empiezan a sentir problemas gastrointestinales. Es lo mismo que con los porotos, ¿ya? Si la lactosa no puede ser degradada en el intestino grueso,
pasa al intestino delgado y en el intestino delgado, o sea, perdón, si no puede ser degradada, en el delgado pasa al grueso y en el intestino grueso las bacterias generan osmolitos y gases y todo el mismo efecto por no absorción correcta, ¿ya? La intolerancia a la lactosa se puede dar porque uno sufrió una infección, ¿ya? Se puede dar porque dejó un tiempo prolongado de consumir lácteos, ¿ya? Se puede dar de la nada también. Entonces uno puede cualquier rato pasar a tener algún tipo de deficiencia de la enzima, ¿ya? Y eso genera intolerancia a la lactosa. Así como hay personas que son intolerantes a la lactosa, hay otras personas que son intolerantes a la sacarosa. Estas personas no pueden consumir frutas, porque si consumen frutas, les pasa lo mismo. No pueden degradar la sacarosa en el intestino delgado, pasa al intestino grueso y les genera los mismos problemas gastrointestinales. ¿Ya? Las bacterias generan osmolitos, diarrea, gases, etcétera, etcétera. ¿Okay? Son algunos ejemplos en donde individuos no tienen alguna de las enzimas de degradación. Y esto nos viene a corroborar lo que yo les decía hace un rato, de que ni los disacáridos ni los polisacáridos nos son útiles directamente. ¿Ya? No nos son útiles directamente. No son útiles los monosacáridos. Y si no tenemos las enzimas de degradación de disacáridos o polisacáridos hasta monosacáridos, generan ese tipo de inconvenientes. ¿Ya?